Claro, esta es la primera presentación del libro. En otoño se presentará en Madrid y en diciembre, el 4 de diciembre, se presenta en el Festival de Otoño de Jaén, que ya está cerrado, es la primera vez que presentan libros y bueno, hemos conseguido meterlo en la programación. Cosas, primera vez aquí, ¿eh? Sí. El documental, primera vez. Tú, primera vez. La feria, primera vez. Nosotros, la primera vez que venimos a este pueblo. Me cachis, oye, estamos de primera Estamos de estreno, estamos de estreno. Descubriendo el mundo. Menos el alcalde, que ya lleva 9 años. No importa, eso no importa. Si es bueno, ya va, no importa, eso no importa. Pues empezamos. Pues sí, bueno, ahí veis los dos libros, ¿vale? Como le he dicho antes al alcalde, no son libros de bolsillo, son de mochila prácticamente. Y la presentación anterior parece que ha sido bastante gordo el libro. Es un trabajo de 5 años, lo que veis ahí. Un trabajo de investigación, porque aunque sea una novela, no deja de ser un ensayo al mismo tiempo. Está escrito en primera persona y, hombre, a simple vista, pues posiblemente no sepáis de quién trata, ¿vale? Antes ha sonado un poquito de música, pero por el título, pues despista, porque nadie sabe quién es el rey de Rücken ni por qué se titula así. Si os pongo esta imagen, no sé si conoceréis esta fotografía, este retrato de alguien. ¿No os suena? Yo que puedo comentar, No. así que vosotros... No es Mozart. ¿No? Es Leopold Mozart, el padre de Mozart. Posiblemente la persona más importante en la vida de Mozart y posiblemente la persona más importante de esos dos volúmenes. Porque aunque trata de Mozart, cuando uno investiga toda la vida de Mozart, se da cuenta de que realmente el padre fue el que manejó los hilos hasta su muerte. Era músico, trabajaba para la corte de Salzburgo, para el arzobispo de Salzburgo. En aquella época Europa estaba dividida en muchos países, pero todas las partes de Alemania formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces había un montón de principados, de ducados. De hecho, en Alemania, aunque ahora mismo es una república, pero hay muchísimas familias de sangre azul que siguen teniendo privilegios. Por ejemplo, la familia Thurn und Taxis, que no sonará de nada, pero fueron los primeros que hicieron un sistema de postas para que el correo se repartiera por toda Europa. Y esa patente la tenían ellos. Se hicieron de oro y siguen siendo, pues, multimillonarios. Pues lo dicho, aunque Alemania sea una república, hay muchísimas familias que pertenecen a la nobleza. Leopold Mozart, como digo, trabajaba para el príncipe arzobispo de Salzburgo. Era una parte, bueno, Salzburgo sigue estando donde estaba, no nos han movido, y está al lado de Baviera, ¿vale? Pero Leopold Mozart pertenecía a la parte de Suabia, que es una parte pequeñita de Baviera. Siempre se dice que Mozart es austríaco, y no lo es. Nunca fue austríaco, nunca lo fue, siempre fue alemán. Su padre era alemán y su madre era alemana. Y él siempre fue alemán y se consideró alemán hasta el día que murió. Bueno, pues Leopold Mozart se casó con Marianne. Esta es la madre de Mozart y ella sí provenía de Salzburgo. Era de una familia pobre, muy pobre. Leopold sí pertenecía a una familia de encuadernadores muy conocida en Augsburgo y tenía cierto dinero. Pero bueno, le gustó siempre la música y se puso a estudiar música. Pero la madre venía de una familia muy pobre. Se casaron, se fueron a vivir, bueno, él ya estaba en Salzburgo, se fueron a vivir a Salzburgo porque ella vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Salzburgo y empezaron a tener hijos. Tuvieron, si mal no leo aquí, porque si escribo libros es porque no me acuerdo de todos los datos, no me acordaría. Tuvieron 7 hijos, de los cuales enterraron 5, ¿vale? Mozart tuvo 6 y enterró 4, ¿vale? Bueno, pues esto es Salzburgo, no sé si lo conocéis, si habéis estado alguna vez allí. Si habéis visto la película Sonrisa y Lágrimas, en alguna ocasión, bueno, pues todo esto que se ve aquí son los jardines Mirabel. Aquí hay una escena, hay una escalera hacia arriba y ahí es donde se rodó una de las escenas más importantes de Sonrisa y Lágrimas, ¿vale? Esto que veis aquí, no lo Mozart, porque esto es el Mozarteum de Salzburgo. Es la universidad que se creó, vamos a bajar un poquito la voz, la universidad que se creó a raíz de toda la vida de Mozart, de toda la obra y de toda la literatura. Todas las cartas entre los padres y Mozart, o entre los padres y los vecinos de Salzburgo, todas se conservan manuscritas allí, en el Mozarteum de Salzburgo. Todas esas obras están disponibles en la página web del Mozarteum y todas traducidas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que con las traducciones se pierde información. Esos 2 volúmenes que veis ahí,
utilizan las fuentes originales. Se han traducido del alemán directamente y del alemán de la época, que no es fácil, ¿vale? Entonces no se ha perdido nada de información y se han podido descubrir muchos detalles que no aparecen en ningún otro libro, ni siquiera de otros estudiosos reconocidos sobre la vida de Mozart. Lo que estáis escuchando es la Sinfonía 29, ¿vale? Una sinfonía que escribió Mozart cuando era joven en Salzburgo. Ya después llegaréis a la época. Justo aquí, entre todo lo que veis aquí y el castillo, hay un río, el río Salzach, ¿vale? Bueno, Salzburgo se llama Salzburgo porque es la ciudad de la sal, ¿vale? Se hicieron de oro con la sal. De hecho, todos los años, para Navidad, el arzobispo de Salzburgo le daba el salario, venía de ahí, de ese nombre, igual que en Roma, le daba a sus trabajadores su parte de aguinaldo en sal, porque la sal era un bien muy preciado y muy caro en aquella época. Pues Mozart vivía en el otro lado de Salzburgo, en el otro lado del río, perdón. Allí es donde nació. Una casa que en la actualidad ahora mismo hay un supermercado Spa, justo debajo. Y justo cuando ya volvió a Salzburgo, después de unos viajes que vamos a ver ahora, lo vamos a ver todo muy rápido, ¿vale? Para no liarnos y para no perdernos de tiempo. Pero cuando volvió de los viajes de Italia y de Inglaterra, se mudaron en una casa muy cercana, que está en una casa muy cerca de aquí. Por aquí, en esta casa, un poquito más a la esquina. Allí es donde se crió, prácticamente, ¿vale? Porque en la otra casa nació, estuvieron 5 o 6 años, pero después se mudaron aquí. Como digo, tuvieron 7 hijos, ¿vale? Enterraron a uno, después nació Nanel, esta es la hermana de Mozart. Nanel, todo lo que acabe en ERL, Nanel, es como Anita. Le decían Nanel, pero su nombre era Ana. Se lleva 5 años con Mozart. Después enterraron a 3 niñas más y después nació Mozart, aquí lo veis, ¿vale? Sí, este retrato es curioso porque, bueno, todo lo que vais a ver son imágenes verdaderas, que están confirmadas que son imágenes de Mozart. Retratos de Mozart hay muchísimos, todos falsos. Los que vais a ver sí son originales. Ese traje se lo regaló la emperatriz María Teresa y es un traje de uno de sus hijos. Pues Mozart empezó a componer con 5 años. La primera obra de Mozart fue esta. Con esto empezó todo. Ya está. ¿Ya está? Esta porquería, sí. Pero son 5 años. Tenéis que pensar que son 5 años. Entonces hay muchísimas obras. Mozart compuso, bueno, según el catálogo de Köchel, 626 obras. Muchas son así, pequeños minuetos, pero claro, luego hay otras que son grandes óperas que duran 4 y 5 horas. Entonces, en realidad no son 626, son muchísimas más. Posiblemente triplique el número. Si contamos arias, si contamos pequeños conciertos. Bueno, pues con esto empezó todo. Esto fue en 1761. Mozart nació en 1756, pues en el 61. Esto no lo escribió él, esto lo tocó él, pero el padre estaba al lado con una libretita anotándolo todo, ¿vale? Al año, aproximadamente, sí empezó a escribir Mozart. Ya empezó a escribir sus propias partituras, con una grafía ahí muy borrosa, muy fea, pero lo empezó a hacer. El padre ya sabía en aquella época lo que tenía en mano, porque si Nanel, si la hermana era muy buena pianista, no tenía esas dotes de composición que tenía Wolfgang, pero cuando vio que realmente el niño sabía interpretar y sabía no solamente tocar, sino componer, pues el padre empezó a coger apuntes de todo y empezar a llevar a la casa pues, a infinidad de personas. De hecho, estos 2 volúmenes prácticamente es un homenaje a Leopold Mozart, porque en una de las cartas dice textualmente que está guardándolo todo, absolutamente todo, cartas, recuerdos, pequeñas tabaqueras de oro que le daban de regalo, absolutamente todo lo guardaba porque tenía la intención de encargarle a alguien que escribiera las memorias de su hijo. Con lo cual, esto prácticamente como que cierra el círculo, que empezó hace 200 y pico años. Ya lo hemos escuchado, no lo vamos a escuchar otra vez. María Teresa, la gran emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando nace Mozart, ¿vale?
Ella era viuda, de hecho prácticamente, bueno, esto es un retrato del 52-53, al poco murió su esposo y empezó a vestir de negro hasta la muerte, fue de luto hasta la muerte. Ella fue reina, bueno, emperatriz regente, junto a su hijo José II. Este fue el emperador que gobernaba en toda Europa cuando nació Mozart. Y fue una figura muy importante. Si habéis visto Amadeus, la película, que creo que sí, es una parodia, pero hay muchas cosas que son ciertas. Bueno, pues José II, pues aunque lo ponen allí como tonto, no era nada de tonto, pero se parece mucho. Las facciones del actor lo buscaron muy parecido. José II tiene una vida muy dramática, muy dramática. Se le murieron hermanas, bueno, de todo tipo. No vamos a entrar en detalle porque si no, no acabaríamos. ¿Quién es esta? Mozart perdió la cabeza con ella. Sí. Mozart perdió la cabeza con ella. De hecho, cuando visitó París, bueno, pues jugando, se tropezó. Esta chica se tropezó y Mozart la cogió y le pidió matrimonio de rodillas. Directamente. Pues si Mozart perdió la cabeza, ella también la perdió, pero por otros motivos. Esta es María Antonieta. Ay, caray. María Antonieta. Yo es que no me atreví, ¿no? Digo, a ver. Y María Antonieta en un retrato, en un pastel hecho cuando Mozart la visitó, en 1763-64. Con María Antonieta cuando tenía 8 o 9 años, no muchos más. ¿Vale? Y esta no la conocéis, esta es Madame Pompadour. Ah, caray. Madame Pompadour, la amante de Luis XV, la amante oficial de Luis XV. Esta la conoció Mozart también en su primer viaje a París con el padre. No lo he dicho, pero los viajes que hacía Mozart y el padre tenían el permiso del arzobispo de Salzburgo, porque era prácticamente una representación institucional del arzobispado. Yo llevo al niño por toda Europa y van a hablar de Salzburgo por todas las cortes. Entonces lo vamos a posicionar, a nivel político, vamos a posicionar Salzburgo, pues como si el alcalde ahora tiene un hijo pianista y lo posiciona a Castillo de Locubín en el mapa. ¿Vale? Entonces lo hacían de esa manera. Gozaban del permiso del arzobispo y del orgullo, y con esos privilegios viajaron por toda Europa, y pagándole el salario, y pagándole una bolsa de transporte, de bastante dinero. Con lo cual, bueno, pues el padre estaba mejor que en brazos. Cuando fueron a París conocieron a Madame Pompadour y Madame Pompadour no era una persona muy agradable. Entonces empezó a hablar en francés, en correcto francés, porque Mozart la subieron a una silla para que ella luego lo observara, porque nadie se creía que tenía la edad que tenía. Y empezó a mirarlo y al poco tiempo dijo, bueno, Mozart quiso darle un beso y ella se apartó. Todo esto está en las cartas, esto no son anécdotas ni leyendas, todo esto está en las cartas del padre que se lo contaba a la madre. Madame Pompadour se apartó. Y lo que no sabía era que Mozart sabía francés. Con 7 o 8 añitos ya sabía francés. Y se rodeó, se dio la vuelta a Mozart y dijo, ¿y esta quién se cree? Pero en correcto francés, para que ella se enterara. Es una de las anécdotas que se suelen contar. Al poco tiempo de estar Mozart allí, Mozart creo que estuvo en julio, en agosto murió Madame Pompadour. Le hubiera dado un beso, no hubiera muerto. De hecho, el día del entierro de Madame Pompadour llovió mucho en Versalles y Luis XV, desde la ventana, vio sacar el féretro y lo único que dijo, no soltó ni una lágrima, aunque fuera su amante, dijo, la marquesa va a tener mal tiempo para su viaje. Así de frío eran. Y pasar página y por otro amante. Esta era una tarjeta, una acuarela, que se daba en los viajes. Era como una especie de tarjeta de presentación que el padre pues la imprimió, como buen hijo de encuadernador que era, la imprimió y las vendían, ¿vale? Antes de cada concierto. Ahí aparece el padre, Mozart y Nanel. Nanel sale ahí cantando, aunque en realidad lo que solía hacer era tocar el clavicordio. Y Mozart pues tocaba el clavicordio, se subía al clavicordio, tocaba el violín, a veces cantaba porque tenía una voz muy de voz blanca, de voz de niño, de coro. Y vamos a escuchar una pequeña pieza. Esto es lo que solían tocar, ¿vale? Me molesta mucho tener que interrumpir la música de Mozart, porque siempre que suena Mozart me callo, pero si no, no terminamos nunca. Estas son las típicas melodías que tocaban.
Si estáis viendo, se oye el clavicordio y se oye el violín. Al siguiente movimiento se intercambiaban los instrumentos para demostrar pues, que eran virtuosos los dos instrumentos. Esta es una sonata de Mozart. Aquí me imagino que no sé si encontraré a Mozart, yo creo que sí, se ve claramente. ¿Lo veis? No es este, ¿eh? Este no es. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Muy pequeñito. Yo estaba mirando para partirlo. Este es un retrato. Esto es en el palacio no sé si conde o marqués de Conti, en París. Todo esto sigue siendo en París, ¿vale? En uno de sus primeros viajes. Y aquí tenía al padre, justo detrás. Y este es otro compositor que se llama Schobert, que era muy famoso en la época, muy, muy famoso. De hecho, se encontraron pues, bastantes piezas de Schobert en la casa de Mozart cuando murió. Cuando murió Mozart se hizo un inventario, y el inventario aparece reflejado, de hecho aparece en el segundo volumen, cuando fallece, aparecen hasta el y tenedores que tenían en casa. Aparece todo, todo está registrado porque todo lo tuvieron que empeñar para pagar las deudas que Mozart tenía. Mozart tenía deuda hasta con un peluquero, yo no, pero Mozart sí. Bueno, pues esta es el palacio, que como veis tiene los techos muy bajos. Bueno, pues Mozart en todos sus viajes hacía esto. Llegaban, lo mostraban, como se suele decir, como un mono de feria, pero lo que el padre buscaba no era promocionar Salzburgo, sino conseguir un puesto de Mozart en alguna de las cortes de Europa, y en las mejores cortes. No le valía cualquiera. ¿Pero qué es lo que conseguían? Pues conseguían unas pequeñas monedas que le daban y muchas tabaqueras de oro. En aquella época se fumaba, pero no se fumaba, sino que se consumía tabaco, pero en forma de rapé. ¿Vale? Las pequeñas tabaqueras, bueno, las tabaqueras eran un lujo en aquella época, pero claro, eran pequeñas bagatelas, eran pequeños regalitos. No era un contrato como quería el padre. El padre quería que su hijo pues, saliera de Salzburgo cuando él era esclavo del arzobispo, pero no quería que su hijo lo fuera. Aunque al final eso también cambió. Esa es la ruta del gran viaje que hizo Mozart con la familia. Ahí fueron todos. Fue el padre, fue la madre, fue la hermana y fue también un sirviente. El sirviente se llamaba Sebastian Winter. Bueno, pues Sebastian Winter era el que entretenía en los viajes a los dos niños. Pensad que se viajaba en carroza, en carruaje, con asientos de madera. Hay una carta de Mozart que dice que llegó a Londres con el culo reventado, porque iba con las manos así y ya no se ve cómo ponerse. Bueno, pues fueron desde Salzburgo a Múnich, fueron hacia arriba, estuvieron en los Países Bajos, llegaron a Londres, cruzaron otra vez y bajaron por París y volvieron por Ginebra y Zúrich, ¿vale? En París, ellos decían, bueno, en las cartas que le mandaban a los vecinos, que el agua se masticaba. Parece que era. París era la ciudad más sucia de Europa con diferencia. Y de Londres, el padre tampoco tenía buena imagen, estuvieron allí un tiempo, pero también era una ciudad muy sucia y decía que no era ciudad para criar niños, por eso no se quedaron. Y solamente se comía carne asada con mantequilla, mañana, tarde y noche, no había otro alimento. Total, que se vinieron otra vez para abajo. En los Países Bajos disfrutaron mucho porque era la zona más limpia de Europa, limpia, ordenada. Lo único que pasa es que el padre de Mozart, no le gustaba porque eran protestantes. Que la familia de Mozart eran del Principado de Salzburgo, que eran totalmente católicos, muy, muy católicos, prácticamente ultracatólicos, sobre todo el padre de Mozart. Bueno, pues en Zúrich dio un concierto, no vamos a entrar en todos los detalles, estos fueron 3 años, lo que estáis viendo son 3 años y pico de viaje, fuera de su trabajo. Prácticamente pidieron una excedencia, pero el arzobispo se lo pagaba. En Zúrich dieron un concierto y en la parte de atrás de la invitación compuso o escribió, el pequeño Mozart escribió lo siguiente. No, lo siguiente no, lo siguiente.
Es muy bonito. Sale en la película de Amadeus. Se utiliza como la mejor pieza o la más bonita que escribió Mozart cuando era pequeño. No es cierto, hay otras maravillas. Pero esta demuestra que era un niño. Esto no deja de ser un simple juego que escribió en un descanso, pues como si alguno de vosotros ahora mismo se pone a escribir detrás. Y de repente, pues fíjate, en 5 minutos te hizo. Hay que pensar que aquí, justo aquí en Calais, es la primera vez que los niños ven el mar. Y eso aparece en las cartas. Cómo los niños jugaban en la costa de Calais viendo a los barcos pasar. Son detalles que en las cartas son muy ricas en ese tipo de detalles y han pasado completamente desapercibidas. Bueno, pues os he dicho antes que en los viajes viajaba también un sirviente, Sebastian Winter, que era el que los entretenía en esos viajes. Pero también hacía de cartógrafo. Y no hacía de cartógrafo para saber por dónde iban ellos, sino que los niños se inventaron, Nanel y Wolfgang, se inventaron un juego que era un mapa de un reino imaginario en el que Sebastian Winter iba poniendo el nombre de las ciudades, las rutas por donde iban, y ese reino se llamaba Reino de Rücken. Rücken en alemán significa atrás, que es la palabra del título del libro. Rücken significa atrás, y eso también sale en Amadeus, porque hay un momento dado en el que Mozart habla con su futura esposa al revés. Eso. Rücken significa al revés, o espalda, ¿vale? Pues en el reino de Rücken todo era al revés, todo eran palabras al revés, y utilizaron un lenguaje para hablarse entre ellos, ¿vale? Bueno, pues por eso el libro se llama El rey de Rücken, porque toda la novela, o todo el ensayo novelado, versa sobre el regreso de Mozart al reino de Rücken una vez que muere, porque es muy... se repite en muchas ocasiones esa sensación de haber perdido la infancia, habiendo hecho todo lo que hizo. Murió con 35 años. Este otro viaje. Volvieron a Salzburgo, porque tenían que volver, ya les reclamaban, su patrón, el arzobispo de Salzburgo. Y este otro viaje. Este viaje fue mucho más importante, porque fueron a Italia por un sacerdote que quería conocer a Mozart, que era el padre Martini, que trabajaba en Bolonia. Era una eminencia y lo quiso conocer. Como veis, bajaron por Salzburgo, Innsbruck. Ahí aparecen lo que son las fronteras de la actual Italia, pero antiguamente Italia empezaba... Bueno, Italia no existía, lo primero, pero el Sacro Imperio Romano Germánico llegaba prácticamente hasta aquí. No sé si Rovereto estaba dentro, pero todo esto, en toda esa zona se hablaba alemán, no se hablaba italiano. Bueno, pues bajaron por allí y, como estáis viendo, llegaron hasta Nápoles. Este otro retrato, muy de Mozart, este es original, y de hecho el padre relata en las cartas, porque aquí solamente fueron el padre y él. La madre y Nanel se tuvieron que quedar, primero porque el viaje era muy costoso y se habían tirado 3 años fuera, y la madre estaba cansada y dijo: mira, yo me quedo en mi casa, vete tú con el niño y ya me escribís, y ya me lo contáis. Bueno, pues aquí hay un detalle que también ha pasado desapercibido en todos los ensayos y en todas las investigaciones, y es que en una de las cartas el padre le dice a la madre que, primero, no pueden entrar a la iglesia del montón de gente que hay esperando a que el niño toque. De hecho, en alguna de las iglesias llegaron a la iglesia y el padre se negó a que Mozart entrara porque no podían entrar. Era prácticamente como la chica esta que ha tocado ahora en el Bernabéu, la famosa esta, pues lo mismo, algo parecido. Taylor Swift, ¿no? O Taylor Swift o algo así, me lo estoy inventando. Bueno, pues pasaba eso. Mozart era un fenómeno de masas, auténtico fenómeno de masas. Todo el mundo lo quería conocer. Y empezaron a decir que todo el talento que él tenía era brujería. Eso era brujería. Y era brujería por esto. Todo el mundo en Italia se fijaba en el anillo cuando Mozart tocaba, porque decían que ese anillo era mágico. Y eso también aparece en las cartas. Y el padre se reía diciendo: fíjate qué país tan supersticioso que siguen pensando en temas de brujería. Este título es el título que le dieron en Bolonia como miembro de la Academia Filarmónica. Pero aquí aparece Wolfgango Amadeo de Mozart en Salisburgo. Esto fue en 1770, ya tenía Mozart 14 años, ¿vale? Le hicieron un examen que era a puerta cerrada, era como si yo ahora meto a Luige y le digo: Luige, tienes que meterte ahí, te voy a dar
dos compases, que son 7 o 8 notas, de una antífona en latín. Y me la tienes que terminar. La media de ese examen solían ser varias horas. Mozart se metió y en 20 minutos salió. Y salió con esa y con varias más. Con lo cual se quedaron diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y le dieron el título. Esa misma tarde le dieron el título. Miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, que eso era un privilegio enorme para cualquier compositor de Europa. Bueno, pues el niño lo consiguió en una tarde, bueno, en 20 minutos. Niño de 14 años, ¿vale? Esta imagen es en Florencia. ¿Cuál es de los dos Mozart? El que tiene el violín, creo. Ese. Sí. Pues ha adelgazado mucho. Ha adelgazado mucho. Ha adelgazado mucho, ha adelgazado mucho. Aquella carita así, Esa es de Mozart. repente digo yo, ese niño tan flaco Sí. no es. Esta es una familia francesa, Ganar o algo así se llamaba, ya no lo recuerdo, que quisieron en Florencia, y vivían en Florencia y quisieron inmortalizarse con las dos figuras más importantes del panorama musical a nivel infantil de la época. Uno era Mozart y el otro, el que toca el violín, es un inglés, Thomas Lindley. No suena de nada, de nada. Bueno, pues en Italia a Mozart le llamaban Mozartini y a Thomas Lindley le llamaban Tomasino. ¿Vale? Mozartini y Tomasino, tienen nombre como de cómic. Bueno, pues fueron muy amigos. Esto es cuando tenían 14, 15 años. Se conocieron en Florencia, se hicieron íntimos, hasta el punto de que cuando se despidieron, Mozart rompía a llorar. Y también aparece eso atestiguado en las cartas que el padre le manda a la madre. Thomas Lindley no se conoce porque murió con 22 años. Murió con 22 años. Y murió sin volver a ver a Mozart, pero se convirtió en un violinista de renombre en toda Europa, no tanto como compositor, sino como intérprete. Murió de una forma absurda. Iba en un pequeño barquito, como las barcas del Retiro de Madrid, se volcó y se ahogó. Así de simple. Pero dejó piezas como esta. No la vamos a escuchar entera. Bueno, sigue bastantes minutos más, ¿vale? Está en el segundo movimiento de un concierto para violín y orquesta. Es bellísimo, es bellísimo. Esta es la pieza más bonita que escribió Tomasino. Tomasina. Pues lo dicho, fueron amigos íntimos porque Mozart fue la primera persona que conoció en su vida que realmente era un igual. Y a Tomasino pues le pasó lo mismo. Entonces se identificaron perfectamente. 15 años, ¿eh? Cuando escribió esto, no, esto lo escribió con 20, 21, murió con 22, 15 años cuando se conocieron en Florencia. ¿Dónde está Mozart? Esto es como ¿dónde está Wally? Pues lo mismo. El de rojo. A Mozart le encantaba una chaqueta roja. Mira que le gustaba. Siempre que vio una chaqueta roja se la compraba, siempre. Y además aparecen las cartas, incluso los detalles de las chaquetas. Le decía a su padre, esta chaqueta con unos botones de oro y unas chorreras, que eso es que me encanta. Pero es que se lo dice así. Bueno, pues ahí tenéis al padre y al niño. El niño tendría aquí, pues, 14 o 15 años. Ahí parece mayor, pero tendría 14 o 15 años. El padre tocando el clave y el niño tocando
un pequeño instrumento que podría ser una espineta. No espinete, ¿vale? Espineta. Lo que estáis viendo son piezas en una casa de Nápoles y son piezas recogidas en unas ruinas que están muy cerca de Nápoles, porque en aquella época es cuando empezó a desenterrarse pues, la famosa ciudad de Pompeya. ¿Vale? Todo eso son ruinas en una casa pues, de una persona muy importante de Nápoles. Luego volveremos a Nápoles. No sé si habéis estado en el Vaticano, yo no. ¿Sí? ¿Se suena? ¿Se suena? No sé si esta estatua te suena. Esta es la estatua de San Pedro. ¿Vale? Si os fijáis, no está a mucha altura, pero a una altura suficiente para que todo el mundo que pase por allí le bese el pie. Está todo oscurecido porque es de bronce, pero el pie brilla, porque es de tanto sobeteo y de tanto beso. Sí. Bueno, pues Mozart estuvo ahí, justo ahí delante. Pero para ir a la altura de Mozart, en una de las cartas, el padre le dice a la madre que tuvo que levantar al niño para que pudiera besarlo. 14 años. Tuvo que levantarlo. Y tuvo que levantarlo. Y al niño no le gustaba, ¿eh? No le gustaba porque era muy bajito, era muy bajito. Bueno, en aquella época lo normal es que uno midiera... Yo sería alto para la época, y mido 1,70 m, y sería alto para la época. Pero el padre sí era alto, ¿eh? Y además al padre le surgieron bastantes líos. Cuando se fue de viaje con el niño, hay cartas en las que, bueno, que cierta marquesa quería pasar cierta media hora, lo decía en italiano, certa mezz'ore, pero cierta media hora conmigo, porque se lo ofrecía, porque era una persona muy educada, parecía noble, parecía una persona que era noble. De hecho, cuando estuvieron en el Vaticano, pudieron visitar al Papa, que lo quiso conocer, después de una cosa que vamos a ver ahora, pero se colaron en el Vaticano. No tenían acreditación y colaron. Y el padre se hizo pasar por sirviente de Mozart, diciendo que el niño era un príncipe alemán. Porque iban tan bien vestidos y el padre era tan educado y tan caradura que se metían por todos los sitios. El padre tenía muchísimo... Y se colaron. Llegaron a estar en la cena del Papa, ¿eh? Totalmente. Nunca mejor dicho, porque se colaban en todos sitios. En todas las cartas del padre, cuando iban de viaje, tienen y luego 2 o 3 páginas más, solamente con nombres de personas. Solo con nombres. Sí. Él tiraba el red de contactos. Solamente buscaba eso. Y sabía quién conocía a quién, qué vínculo había con este, con el otro, quién tenía negocios con este. Se me olvidó decir una cosa. Cuando estuvieron en París, conocieron a una persona muy importante, que tampoco muy pocas personas lo saben. Conocieron al embajador de la inglesa en América, el embajador que estaba en París. Nunca fue presidente de los Estados Unidos, pero conoció a Mozart. Y aparte de ser político, era también inventor. Inventó el pararrayos e inventó un instrumento que se llamaba armónica de cristal, que era una especie de rollo de kebab de cristal. En vez de ponerlo en vertical, lo pone en horizontal y se toca con los dedos mojados. Mozart escribió, y era un rollo, y Mozart escribió música para ese instrumento. Y aparece en las cartas del padre de Mozart, como que es una de las personas que conocieron en París. Y en aquella época era embajador en París. Todavía los Estados Unidos no se habían independizado de Inglaterra. Faltaba muy poquito. ¿Por qué quiso conocer el Papa a Mozart? Por esto. No sé si os suena. No es de Mozart, ya os lo aviso. Es que a mí me encanta toda la música de él. Esta música solamente se escuchaba en esa sala, en la Capilla Sixtina. Era como que tenía la patente. Solamente se podía escuchar ahí. Nadie podía escribirla, nadie podría tocarla fuera, nadie podía copiar la partitura.
era de Gregorio Allegri, el Miserere de Allegri. Esta obra ya tenía pues 100 o 200 años cuando Mozart la escuchó, ¿vale? Es una maravilla. Todo el mundo se queda con el inicio, pero todo esto que sigue, que son letanías en latín, bueno, pues estos son 10 minutos, ¿eh? 10 minutos. Estaba prohibido escribir la partitura. Cuando Mozart y su padre pudieron estar ahí, asistieron a unos oficios, creo que fue un Viernes Santo, sí, Viernes Santo. Esto es lo más famoso. Un poco después, pero bueno. Salieron y le preguntaron al niño, oye, ¿qué te ha parecido la música? Y pone, bien, me ha gustado, está chula. Y al día siguiente llegó con la partitura escrita, entera, de oído, solamente de oído. Ni una nota falló, ni una nota. El Papa, cuando se enteró de eso, es decir, esto estaba prohibido, copiar la partitura, pero no tenerla en tu cabeza y escribirla, eso no estaba prohibido. Bueno, pues el Papa, después de eso, pues quiso conocerlo. Como digo, estos son 10 minutos, ¿eh? Y nota arriba, nota abajo, que lo más normal es que te equivoques en algo. ¿Qué vemos aquí? Dos orejas. Una es de Mozart. Y la otra es normal. Esta es la que tenemos todos. Bueno, ahora os voy a mirar la oreja, a ver si tenemos aquí un Mozart. Y fijaros que aquí no hay lóbulo. El lóbulo es muy pequeñito y que todo este arco es muchísimo más grande, ¿vale? Era una deformación que tenía Mozart en la oreja izquierda. En la oreja izquierda. Se dice que Mozart tenía oído absoluto. El oído absoluto lo tienen muy pocas personas en el mundo, menos del 0,5% de la población. Y consiste en saber diferenciar hasta semitonos. Hasta el más mínimo semitono lo puede identificar. Mozart tenía esa virtud y muchos músicos de la actualidad también lo tienen, ¿vale? Pero no es lo más normal. Y siempre se ha achacado a que tenía ese oído absoluto por esa deformación en la oreja. No tiene nada que ver, pero bueno, lo he puesto ahí por curiosidad. Pero para que veáis que Mozart tenía oído absoluto y era capaz de identificar cualquier melodía, cualquier tono, por eso nunca fallaba y por eso no falló cuando escribió el Miserere de Allegri de memoria. El Papa lo conoció y le dio esta medalla. Aquí no se ve mucho, pero es la Orden de la Espuela de Oro. Es una orden que solamente la otorgaba el Papa, ya no existe esa orden, era como una especie de espuela, de jinete de caballo, y era de oro, pequeñita. Él nunca se la quería poner, porque ser miembro de esa orden de la Espuela de Oro te reconocía como caballero. Ya te podían llamar Herr Mozart, ¿vale? O ponerte el sobrenombre von, como von Karajan. El von, esa partícula, es también de nobleza. Él la podía utilizar, pero nunca la utilizó, le daba vergüenza, porque decía que bueno, que eso es una chorrada, que se había escrito la partitura y tampoco tiene mucho mérito. Que él quería que lo reconocieran no por esas anécdotas, sino por su trabajo. Pero el padre quería que la luciera y además era una pelea constante. Este óleo fue posterior, cuando tenía ya 20 años aproximadamente, cuando ya el propio Mozart dijo, oye, me lo voy a hacer porque veo que no me dan trabajo en ningún sitio, pues voy a hacerme el retrato para que la gente sepa que soy caballero. En muchos sitios se mofaron de él, porque en aquella época, sobre todo cuando llegó el siguiente arzobispo a Salzburgo, eran sirvientes. Comían con los sirvientes, comían en la cocina, tenían horarios de sirvientes, vestían librea. La librea es una chaqueta larga con muchos botones, eran sirvientes. Y los sirvientes, él no tenía nada que ver con ellos, él tenía muchísimo más nivel cultural, sabía varios idiomas, era compositor, se había codeado con toda la nobleza desde que tenía 5 años, había visto toda Europa. ¿Qué hacía comiendo este muchacho? Un flamenquín, una cocina, con el cocinero, con la limpiadora. De hecho, comía siempre aparte. Pero los sirvientes siempre le decían Herr Mozart, en tono de mofa, en tono de Mozart, iba a decir, en tono de mofa, y para degradarlo un poco y para ridiculizarle. ¿Qué es esto? Esto es muy fácil. Hemos hablado antes que estuvo en Nápoles. ¿Qué ruina hay en Nápoles? Pompeya. Así estaba Pompeya. Esto es un grabado de la época. Excavaciones de Pompeya. Mozart estuvo en Pompeya.
Mozart estuvo en las calles de Pompeya. Y en una de las cartas refleja a su madre cómo cierta noche desde la ventana ve esto. La erupción del Vesubio. Esto es una tormenta volcánica por rayos que surgen del cráter de los volcanes. Pues esto lo vio Mozart por la noche. Son detalles para que veáis que todo lo que se movió, y son cosas pues muy interesantes. Este es otro retrato muy pequeñito, una miniatura, pero sí es original. Así es como veían a Mozart en Italia. Y Mozart en Italia, en Padua creo que fue en Padua, le encargaron un oratorio, el oratorio de la Betulia Liberata. Un oratorio muy clásico, muy tradicional, pero nunca se estrenó. Y el oratorio se hizo para un príncipe de Aragón, para Giuseppe Martínez, que vivía en aquella época en aquella ciudad, para un español. Esta es una de las áreas más bonitas que tiene Mozart, más desconocida. No la vamos a escuchar entera porque se nos va el tiempo. Es pleno siglo XVIII. Nunca se estrenó. Esto se compuso, son 2 horas de música. Se compuso y se guardó en un cajón. Hasta que después se descubrió, pero nunca volvió a utilizarlo. Ni en otra corte, ni se estrenó nunca. Nadie lo escuchó durante 200 años. Pensad que en aquella época Aragón, el reino de Aragón, era dueño de media Italia. Nápoles pertenecía a la corona de Aragón. Pero se ha investigado a ver quién era ese príncipe, el Giuseppe Martínez, y... No, Giuseppe Jiménez. No se sabe quién era. Bueno, esta es, lo he dicho, una de las áreas más bonitas que tiene Mozart. Mozart joven. Cuando volvieron de Italia, el padre y él, pues volvieron a Salzburgo y se enteraron justo al llegar que 2 o 3 días antes había muerto el arzobispo. Ese arzobispo que tanto lo había protegido y que le había permitido viajar por toda Europa. Y a los pocos meses llegó este personaje. Porque es un personaje de cuidado. Este es Jerónimo Colloredo, italiano, y la persona más odiosa que os podéis imaginar. De hecho, el padre y Mozart en las cartas le llamaban el gran muftí. Muftí es como un legislador autoritario del Imperio Otomano, con el que se estaba en guerra en aquella época. Era una persona muy autoritaria. Si el anterior arzobispo consideraba a Mozart un sirviente, este lo consideraba prácticamente un esclavo. ¿Vale? No le permitió viajar, siempre librea, con el traje de sirviente, y cuando viajara, nunca le permitiría ir al padre. Si el niño quiere viajar, que se vaya solo. Y sin sueldo. Y ya veremos si cuando vuelva lo admito. Ese era el mandato, ¿vale? Ese era el resumen de la personalidad de Colloredo. Sí. Porque ahí trabajabas para este tipo de personas, claro, es que no... Claro, el padre, aunque esté mal decirlo, el padre se acojonó. Porque de su salario dependía de su familia. Entonces el padre tuvo que agachar el lomo y decir, venga, vale, lo acepto. Y al niño pues le hizo todo lo posible para que no se fuera de viaje, para que cediera, para que no se enfrentara. Pero Mozart ya había visto mundo. Ya había visto mundo. Mozart escribe un montón de música. Cuando llega a Colloredo, a Salzburgo, escribe de la mejor música que os podéis imaginar, porque lo que él quería en relación con el padre era pues hacer que este hombre se sintiera totalmente impresionado para que le dejara viajar. Dice, oye, mira, que tiene es que lo muestre al mundo, para orgullo tuyo y para orgullo de la Iglesia Católica que tú representas. Pero no coló. Escribió cosas como esta, y quiero que prestéis atención en un momento dado, porque os va a sonar a algo. Cuando lo identificáis me lo decís.
Todavía no, ¿no? Que viene, que viene. Ahora. El himno de la alegría. El himno de la alegría. ¿Os suena, no? Claro. Esto era muy común en la época. Mozart no es que escribiera el himno de la alegría, pero Beethoven utilizó este motivo, que son 2 o 3 compases de Mozart escritos en 1773-74, para escribir el himno de la alegría de su novena, escrito en 1820 y algo. Y aquí lo tenéis. Y ahora ya se os... A este sí. Freddie Mercury. Aquí lo tenéis. ¿Te acuerdas cuando lo vimos en la catedral de Jaén en directo? Bueno, pues este motivo lo utilizó Beethoven basándose en Mozart, ¿vale? A modo de homenaje, era algo muy común en la época. Sí, ahora se llama plagio. O tributo, que también... Pues fíjate, se tildó a Mozart mucho de ser un plagiador nato, entre compositores también de su época, ¿eh? No tenía buena fama de decir, oye, que es que este tío coge las piezas y luego las hace suyas, sin pagar. Esto es Versalles, ¿vale? En Versalles os he dicho que el arzobispo no dejó ya viajar al padre. Le dijo, no, tú trabaja aquí conmigo, que se vaya el niño. Lo llamaron y se fue con la madre. El padre no quería que se fuera con la madre, porque Versalles, bueno, París, recordéis lo que os he dicho antes, el agua se masticaba, las calles estaban llenas de porquería, y cuando digo porquería es porquería animal en las calles. Había muchas infecciones, mucha mortandad, pero Mozart quería ir, porque dijo, joder, otra oportunidad que me han llamado ya 3 o 4 veces de París, esto va a significar algo. Vente, mamá, conmigo. Venga, vamos con el niño. La madre muere en París. La madre muere en París y a él lo pilla solo. Y muere de repente. Esta parte es durísima, durísima. Está en el primer volumen porque las cartas de Mozart son desgarradoras. Porque Mozart estuvo durante días sin decirle nada al padre, no sabía cómo afrontarlo. De hecho, escribió un suyo, que era un abad, a Bullinger, que era el confesor de la familia, y dijo, oye, ¿qué ha pasado esto? Que se ha muerto la mamá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo decimos a papá ahora? Y estuvieron durante días diciéndole, pues mira, ahora mándale una carta y dile que está un poquito mala, que tiene una infección, que no remonta. Y así durante semanas, ¿eh? Hasta que ya el padre le escribió. Pensás que las cartas tardaban 1 o 2 semanas en llegar a su destino y en volver. Esto no es un WhatsApp. Y hasta que el padre dijo, mira, dime la verdad, se ha muerto, ¿no? Fue el padre el que se lo dijo ya directamente, se ha muerto, ¿verdad? Se lo echó en cara toda su vida. Toda su vida. Y Mozart no recuperó el ánimo. Este punto es un punto de inflexión en su vida. Hasta el punto de que escribió sonatas como esta. Esta la escribió en París, justo después de morir la madre. Está llena de rabia, llena de rabia. Sí, porque esto es un instrumento de época, ¿vale? Mozart no tocaba el piano, tocaba este instrumento que es el pianoforte. Es mucho más metálico. Bueno. Pues esto fue en 1775-76. Le pillé muy jovencito, no tenía ni 20, quizá 20-21 aproximadamente. La madre la enterraron en un cementerio que después se apartó, se quitó, sacaron los cuerpos y nadie sabe dónde está. Posiblemente sus huesos estén en las catacumbas de París, que están llenas de huesos, muy ordenaditos, pero no se recuperó el cadáver.
Y este es un retrato que se hizo de la familia, ya con la madre muerta, pues se hizo el retrato. Y Mozart intentó recordar a su madre con esta música que vais a escuchar, tampoco la vamos a escuchar entera, pero cuando yo la escucho siempre me acuerdo de lo mismo, siempre. Después de leer las cartas y de ver lo que sintió, siempre me acuerdo de que o al menos me lo hace sentir, que Mozart quiso dedicar esta obra como si fuera un último baile de sus padres, bailando mientras él y su hermana tocaban como antaño el violín y ella el piano. Pues pensad en eso, pensad mientras escucháis esto, en los dos padres bailando, mientras los niños pues tocan esta música. Mozart nunca se recuperó de la muerte de su madre y siempre fue como un sentimiento de culpabilidad que tuvo hasta que murió. Bueno, esto dura 6-7 minutos, ¿vale? Yo siempre me lo he imaginado así. Vale. ¿El qué? Sí, esa es la hermana. La madre está en el cuadro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, todas las cintas que tiene el traje de la hermana y las cintas en el pelo eran de la época, estaban de moda. Y hay muchas cartas de la madre diciéndole, oye, te voy a traer unas telas de París que te van a encantar para tus trajes, porque eran costureras también, las dos se hacían sus vestidos. Bueno, pues esta música, lo dicho, os la recomiendo que la escuchéis pensando en eso, en que era un último homenaje a la madre. ¿Quién es este hombre? Este es Luige. Es Luige disfrazado en los carnavales. Este es Anton Raff, este es un actor, cantante de ópera, muy amigo de Mozart, que ya tenía su edad. De hecho, Mozart se reía de él porque decía que, tío, es que te mueves como un viejo en el escenario, pero es que realmente era muy viejo. Pero cantaba relativamente bien y era amigo y le daba siempre los papeles más importantes. Bueno, pues está disfrazado o caracterizado como el príncipe Idomeneo. La ópera Idomeneo de Mozart posiblemente sea la más importante que escribió Mozart en toda su vida. Más que el Così fan tutte, más que la boda de Fígaro, más que el Don Giovanni, ¿vale? Esta, cuando uno la escucha, se da cuenta de que en esta obra está todo, y lo escribió con 22-23 años. Hay giros musicales que ya te anticipan el Don Giovanni. En otros sitios escuchas las bodas de Fígaro. ¿Está abierto? Pueden entrar, ¿no? Con esta obra Mozart estuvo a punto de conseguir un contrato en Múnich, pero tampoco lo consiguió. Igual que en Italia, tampoco lo consiguió. Hola. Porque una de las personas más importantes en Italia era el hijo, uno de los hijos de la emperatriz María Teresa. Pero a la emperatriz María Teresa, cuando su hijo le dijo contratar a Mozart, que este tío funciona, la madre le dijo, no contrate a gente inútil, que van como circenses por toda Europa y va a contratar a toda una familia, así que piénsatelo, y no lo contrató. Bueno, pues esta ópera, lo dicho, la recomiendo. En esta sala he podido estar, esta está en Viena, esta es la sala terrena de la Casa de la Orden Teutónica en Viena, ¿vale? Esta es la única sala del 18 original que se conserva. Como veis ahí, 3 o 4 filas, caben 20-25 personas, ¿vale? Yo sí he podido estar ahí en un concierto, escuchando música de Mozart, y en esa casa, luego me enteré después de estar allí, en esa casa coincidió con su arzobispo, con Colloredo. En uno de los viajes a Viena coincidió con él, porque el arzobispo fue por temas políticos y Mozart fue por temas artísticos.
Bueno, pues llegó un momento en que fue tanto el hartazgo de Mozart que en esa misma casa es cuando Mozart presentó su dimisión. Y presentó su dimisión hasta tal punto de que fue tan grave la ofensa mutua entre el arzobispo y él, que uno de los condes que servía al príncipe arzobispo de Salzburgo acabó lanzando a Mozart prácticamente por la escalera, dándole una patada en el culo. Una patada literal en el culo, que se la dio, me refiero, que se la llegó a dar. De hecho, Mozart escribe al padre diciéndole que como se le encuentre en la calle, lo revienta. En otras palabras, pero prácticamente así. Pero prácticamente así, diciéndole, es que como me lo encuentre, y el padre contestándole en otra carta, tienes que ser más tranquilo, yo sé lo que ha pasado, pero tú a partir de ahora a esa persona no le hagas caso, como diciéndole, cálmate, que tienes todas las de perder, no te puedes enfrentar tú, como músico, a un noble. Eso es, vamos, sentencia de muerte. Bueno, pues Mozart conoce Viena ya como hombre libre, ahí es cuando empieza el segundo volumen de la novela, y empieza pues a hacer música pues divertida. Intenta pasar página de la muerte de la madre, intenta pasar página de la dimisión a nivel y encuentra pues una ciudad completamente nueva y abierta a su arte, pero ya como músico independiente. Esta es parte de la gran partita que también sale en Amadeus. Esta pieza en concreto sale al principio de Amadeus. El Palacio de Hofburg. Si había estado allí, es muy bonito, pero no siempre fue así, era así. Ha cambiado la cosa, ¿eh? Esta es una foto de principios del siglo. Esta esquina, justo esta esquina, es la que veis en la otra imagen. Es decir, todo lo demás, todo eso no lo conoció Mozart. Y justo aquí, donde está esta gente sentada, son las ruinas de Vindobona, la antigua Viena del Imperio Romano. ¿Vale? Todo se junta ahí. Pero Mozart conoció esto. ¿Y qué es esa casa? Por ahí se va la Biblioteca Imperial, pero ¿qué es esta casa? El Burgtheater, el teatro noble de la ciudad, donde se estrenó la ópera italiana. Justo ahí Mozart estrenó Las bodas de Fígaro. Y todas las obras italianas se estrenaban en ese teatro, que como veis estaría por aquí, por esta zona, así un poquito en diagonal. Cómo cambia la cosa, ¿eh? Pues una pena, pues, para que veáis que en todos sitios van tirando cosas. Que siempre nos quejamos de que perdemos patrimonio, pues en todos sitios se pierde patrimonio, porque tirar el Burgtheater, por muy feo que fuera el teatro, pero lo que se vivió allí, se tiene que haber conservado. Esta tampoco, no sé si la conoceréis. Mozart no solamente escribía en italiano, escribía en alemán. De hecho, convenció al emperador para crear una compañía alemana. Estaba la ópera italiana y la ópera alemana. Eso fue un pulso constante, porque el alemán era un idioma que los italianos que estaban dentro de la corte, que eso también sale en Amadeus, en la película, pues no querían que se cantara en alemán, porque era muy bruto, ¿no? para cantarlo, no sonaba bien. Y en cambio Mozart escribió esto. Es un Singspiel, no es una ópera, y este es el Rapto del Serrallo. Esta ópera alemana fue el mayor éxito de Mozart, con diferencia. Se estuvo escuchando por toda Europa en vida de Mozart durante por los últimos 10-15 años de vida, la obra que más se escuchó, con diferencia. Ganó poco dinero con ello, ¿eh? Lo digo. Plagio, otro plagio. Este es Mucho Clementi. ¿Conocéis la flauta mágica de Mozart? A ver qué os suena esto. Ya os tiene que haber sonado. Os lo pongo otra vez. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí que sí? Esto no lo vio Mozart en su vida, ¿vale? Esto es una representación de La Reina de la Noche, de la flauta mágica, pero en una versión de 1810 aproximadamente, ¿vale? De un montaje de un tal Schenkel. Pero el comienzo de la flauta mágica lo que había escuchado antes es de 1781.
Esto es de 1791, 11 años después. Esta fue la segunda ópera en alemán que escribió Mozart. La primera fue El rastro en el serrallo, que tenía temática turca, porque en aquella época lo turco estaba de moda porque se estaba en guerra contra el Imperio Otomano. Y de hecho se quedaron a las puertas de conquistar Viena, se quedaron en Belgrado, estuvieron muy cerca de conquistar Viena. Y no sé si tampoco sabéis que esta ópera, La flauta mágica, es un rito masónico por completo. Luego lo veremos, bueno, lo veremos ya porque ya mismo vamos a terminar, si no estamos aquí hasta mañana. Pero en un ratito veremos cómo Mozart era miembro. Ahí. Tal cual, las mismas notas. ¿Por qué? Os he dicho que había una guerra entre italianos y alemanes. El emperador disfrutaba con ellos. Disfrutaba, era su día a día. No soportaba a los italianos, pero quería disfrutar con ellos, porque se ven que eran buenos artistas, y los picaba. De hecho, a Salieri y a Mozart los picó en un momento dado, encargándoles 2 horas que tuvieron que representar en una cena, durante una cena, y en cada lado de la orangerie del Palacio de Schönbrunn pusieron un escenario. En un representó Salieri su obra, y en otro lado representó Mozart su obra. Y luego en la cena tenían que decidir quién había ganado. Eso sucedió. De hecho, hay un grabado, que no lo he traído aquí, pero hay un grabado de esa cena en concreto. Pues Muzio Clementi estuvo en Viena y en una Navidad hizo un duelo con Mozart, a petición del emperador. Acabaron en empate, pero la obra que utilizó Clementi fue esta, la que había escuchado antes. Esto fue lo que tocó Clementi delante de Mozart en ese duelo. Y años después lo utilizó para hacer la flauta mágica. Estamos hablando de que esto tiene 10 años menos que la obra de Mozart. Constanza. Mozart se enamoró de Aloysia, su hermana, que era cantante. De hecho, tiene un montón de arias que escribió para ella. Guapísima, una cantante de primera fila, pero le dio calabaza. De hecho, le dio calabaza cuando volvió de París, cuando murió la madre. Es que se le juntó todo a la criatura. Se le juntó todo. Llegó una criatura regular, sí. Bueno, pues Constanza era la hermana menor. Eran 4 o 5 hermanas y había otras más pequeñitas, pero la de edad casadera estaba Constanza. Se casó con ella y lo dicho, ha ganado el Madrid, parece ser, por los cohetes. Y bueno, se casaron. Este retrato lo hizo el marido de Aloysia, el cuñado de Mozart, que era Joseph Lange. Y también hizo este. Este es uno de los últimos retratos de Mozart, que está inacabado, como veis. Aquí se supone que hay un... Pues está el retrato que se quedó, ¿vale? Esto lo pintó su cuñado, el que le quitó la novia, vamos. Y Mozart y Constanza se casaron aquí, en la Catedral de Viena, que es una maravilla. Sin permiso del padre de Mozart. Por tanto, el padre le mandaba unas cartas bastante duras al hijo y le dijo que si ya había dejado de ser católico. Hasta el punto de que Mozart, para contentar al padre, y también, o para limpiar su reputación, escribió la Gran Misa, que es lo que estáis escuchando. Esta es una de las partes de la Gran Misa. Mozart siempre se ha quedado como mujeriego, putero y todo lo que se le haya podido decir, misógino, se le ha dicho de todo, pero era un ferviente católico. Y diréis, ¿cómo es que siendo un ferviente católico era más? Ahí está Mozart, uno de esos. Os lo voy a decir porque si no, no lo sabéis. Esta es la logia, una de las logias que había en Viena. En aquella época había 7 logias, pero con el tema, no sé si os suenan los Iluminados de Baviera, los famosos Illuminati. Hubo un problema en Baviera, eran los Iluminados de Baviera. Los Illuminati como tal no existieron nunca, existieron los Illuminaten de Baviera. Eran una masónica que intentaba
traer las ideas revolucionarias de Francia, de la Revolución Francesa, al ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, los Iluminados de Baviera lo fundó un jesuita, Adam Weishaupt, y era masón. En Viena había muchísimos Iluminados de Baviera. La mayor parte de amigos de Mozart, de las logias, eran Iluminados de Baviera. Uno de ellos era el responsable de la Biblioteca Imperial, que era Ignaz von Born, y era el jefe de los Iluminados de Baviera, en la zona de Viena. Hubo problemas en Múnich los censuraron, lo exterminaron a nivel político, les quitaron todas las logias a los Iluminados, y en Viena de 7 logias se quedaron en 3. Y el emperador dijo, oye, y me dais un listado de la gente que hay ahí, que os quiero controlar, a ver lo que hacéis. Vaya a ser que me vayáis a provocar aquí revoluciones sociales, políticas, que en Francia le han cortado la cabeza a mi hermana, porque María Antonieta era la hermana de José II. ¿Vale? No quería traer esos aires, ¿vale? Pero si os dais cuenta, aquí hay un sacerdote. Hay más elementos, ¿vale? Siempre son 3 candelabros, los triángulos. Aquí hay una piedra bruta y una piedra cúbica, que son emblemas de la masonería, del trabajo de una persona como se quiere perfeccionar a sí mismo. Las 2 columnas del Templo de Salomón. En definitiva, Mozart estaba en su salsa, ¿vale? Al poco tiempo inició a su padre. Su padre también fue masón. Y le dieron los 3 grados en la misma tarde. El de aprendiz, compañero y maestro se lo dieron en la misma tarde. Era muy la época. Pero Mozart hizo música masónica. Mucha. Muchísima. Más de las que os podéis imaginar. Y esta, en concreto, es un funeral masónico. Por un maestro masón de su logia que murió. Y él la escribió en homenaje para ese rito de tenida fúnebre. Tenida es una reunión de masones. Pues esa tenida fúnebre sonó esta música. Muchos himnos que Mozart los tiene totalmente catalogados. Esta es una de las piezas más bellas de Mozart, ¿eh? Más desconocidas pero más bellas, porque da pie a pensar un poco en el Requiem. Es la misma tonalidad del famoso Requiem. Bueno, os lo dejo ahí. Da Ponte, un italiano. Si ven la boca un poco metida hacia adentro, es porque no tenía dientes. Y no tenía dientes por un motivo. Se acostó con la mujer de uno que era amigo suyo. Y ese amigo suyo, bueno, pues tenía un dolor de muela, le dio una especie de calmante, un enjuague bucal, para que se enjuagara, sabiendo que se había acostado con su mujer. Y esto lo dice Da Ponte en sus memorias, con tan mala fortuna de que no era un enjuague bucal, sino que era agua fuerte. Era agua fuerte. Se le cayeron los dientes en 2 semanas, por completo. Y eso lo dice en la memoria. Nada más llegar a Viena, nada más llegar allí. Bueno, pues Lorenzo da Ponte es el libretista del Don Giovanni, de las bodas de Fígaro y del Così fan tutte. De las 3 obras más importantes del final de Mozart, Lorenzo da Ponte es el libretista, el guionista, entre comillas. Escribió para Salieri varias óperas y escribió para otra persona que no sé qué es este, que era más famoso que Salieri y Mozart juntos en Viena. Vamos a escuchar la música. No lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues este era más famoso que Mozart. De hecho, en la escena de la cena del Don Giovanni, Mozart saca este trozo, lo pone. Salen 2 o 3 trozos mientras el Don Giovanni está cenando,
salen 2 o 3 trozos de música que no son de Mozart, que son un homenaje, y sale esta. Este hombre es español, y es Vicente Martín y Soler, un valenciano. Vicente Martín y Soler. Se hizo de oro, se hizo de oro. Tenía talento, sí, le estuvo bien. Sí, esta obra se llama Una cosa rara. La ópera, posiblemente la ópera que más recaudación tuvo en el teatro que hemos visto antes, en el Burgtheater. Allí en Viena le llamaban Martini, no Martini Soler, le llamaban Martini, como la bebida, sí. Bueno, pues Da Ponte compuso para compuso para Salieri y compuso para Mozart. De hecho, compuso para los 3 al mismo tiempo. Por la mañana para uno, por la tarde para otro y por la noche para otro. Y lo dice Da Ponte en sus propias memorias. Hasta el punto de que los 3 estrenaron sus obras prácticamente con semanas de separación. Y Martini Soler, el valenciano, pues fue el que se llevó la palma. El que hizo que con esta obra, se llama Una cosa rara, pues consiguió la mayor recaudación. Las bodas de Fígaro se quedó en segundo lugar y otra ópera de Salieri, que no recuerdo cuál era, pues se quedó en tercer lugar, bastante descolgada. Acabó en San Petersburgo, por cierto, no volvió a España, acabó sus días como músico en la corte de Catalina la Grande. Y esta sí la conoceréis. De hecho, cuando venía de Jaén con el coche, estaba sonando esto en la radio, la estaban poniendo. La boda de Fígaro. He dicho antes que El rastro en el serrallo era la ópera más famosa, no la más famosa, sino la que mejores resultados económicos le dio a Mozart. La que mejor resultados económicos le dio fue esta, ¿vale? Las bodas de Fígaro. Aquí sí ganó mucho dinero, mucho. Pero el rastro tuvo muchísimo más éxito a nivel europeo. Y esta es otra de las óperas que compuso con el guión de Lorenzo da Ponte. Così fan tutte, así hacen todas. Con esta obra se ha criticado a Mozart por ser misógino, por hablar mal de las mujeres, por tratarlas fatal, sin darse cuenta de que la obra, cuando se escucha por completo, es una completa parodia y una ridiculización al machismo en la época. Era todo lo contrario. Cuando un escritor o cuando tú que eres director de cine, cuando tú tienes unos personajes en el escenario, tú haces que hablen, pero no eres tú el que está hablando, hablan los personajes. Si tienes un personaje machista, pues tienes que meterte en su mente para hacer que ese personaje sea creíble. Pues Mozart hizo eso con esta obra. Atacaba al machismo reinante en la época, pero no es que dejara a las mujeres como machistas. O como... es decir, él no era machista en relación con en su obra. De hecho, en La flauta mágica, que os he dicho antes que era una obra totalmente masónica, lo que hace es que en aquella época que no se podían iniciar en logias ninguna mujer, él, delante de todo el mundo, inicia a la princesa Pamina y la pasa por todas las pruebas de iniciación. Es decir, si él fuera machista, no habría iniciado a Pamina delante de toda Europa. Este es Schikaneder, uno de los protagonistas de La flauta mágica, ¿vale? Schikaneder era también masón y fue muy amigo de él, dueño del teatro donde se estrenó La flauta mágica, que ya no existe, ese teatro no existe, ese también se tiró, se trasladó al otro lado del río, pero el original ya no existe. Esto es un fragmento de Papageno con Papagena. Es como un filtreo, un enamoramiento entre los dos personajes. Dicen que es una obra infantil, pero cuando se tira del hilo es una obra totalmente masónica. Y este es el frontispicio del libreto de la flauta mágica. Y ahí aparece mucha simbología masónica. Esto lo hizo Alberti, que era también un encuadernador y un impresor de Viena. Y ahí aparece mucha simbología masónica. La tumba de Mozart. La tumba de Mozart no existe como tal, ¿vale? Esto se utilizó teniendo en cuenta los relatos del enterrador, del sepulturero.
Esto es un cementerio que se cerró en 1791 aproximadamente. Utilizaron pues, las coordenadas que dio esta persona y hicieron este monumento. Esto es lo último que vamos a escuchar ya y ya terminamos, ¿vale? Es el Lacrimosa donde lo dejó Mozart, justo donde lo dejó, sin ningún tipo de reescritura y recomposición, justo en el momento en el que Mozart muere. Si os fijáis, solamente hay violines al principio, porque no escribió los violines del resto. A partir de ahora, solamente voces. Y murió. Pelos de punta, ¿eh? Pelos de punta. Ahí murió. Que viva una persona y deje un legado, que estamos nosotros aquí ahora tantos años después y que sigue siendo tan emocionante. Y sobre todo cuando se escucha esta versión, que es que sin tener ningún tipo de interpretación ni de reescritura, la viuda se lo encargó a varios compositores, entre ellos a Eibler, que era muy famoso, y lo dejó. A Salieri también se lo llegó a ofrecer y no quiso. Y al final lo hizo su alumno, Susmeir, que al final es la versión que todos conocemos, la versión que se pone en todos los escenarios, que es la versión que hizo él. La versión, que es la que queda, que son 40 segundos prácticamente, del Lacrimosa, pues la que realmente te pone los pelos de punta. Bueno, pues ya está, solamente eso. Perdonad la demora, sé que estamos ya muy tarde, pero creo que merecía la pena.